Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos una nueva edición de Polideportivo en este 29 de septiembre, festividad de San Miguel, de los Santos Arcángeles, y por tanto un día especial en nuestro municipio, cuando comienza a ponerse el punto y final a nuestra semana o semanas de fiestas patronales. Indudablemente estamos ante un fin de semana que esas fiestas, esas fechas, esos acontecimientos condicionan un poco la jornada deportiva, pero no es menos cierto que hay que cumplir con el calendario y que tenemos partidos muy interesantes que vamos a intentar desgranar en la noche de hoy. Comenzamos. Comenzamos el repaso en el mundo del fútbol y concretamente en la preferente, puesto que mañana, 6:30 de la tarde, en el Municipal de Cabezo de Torres, dentro de la tercera jornada, se van a medir Atlético Cabezo de Torres y Abarán Club de Fútbol. Dos equipos que han comenzado la temporada con resultados muy parecidos. Ambos han ganado un encuentro y han perdido uno. Con una diferencia: el Atlético Cabezo de Torres perdía en la primera jornada en casa y ganaba en la segunda a domicilio, mientras que el Abarán perdía en la primera a domicilio y en la segunda ganaba en su feudo. 3 goles ha marcado el Abarán, ha encajado 4, mientras que el equipo de Cabezo, muy renovado esta temporada, solamente ha marcado un gol y solamente ha encajado 1. 0-1 en los dos marcadores que ha tenido en lo que va de temporada. Hablar del Atlético Cabezo de Torres es probablemente estar hablando del equipo que más se han renovado dentro de la territorial preferente, o al menos de los que fueron rivales del Abarán la pasada campaña. Empezando por el banquillo, David Rodríguez es el nuevo entrenador, y con un conjunto en el que, repasando hoy algunos datos, pues por ejemplo, de los jugadores que la pasada temporada se midieron ante el Abarán tanto en la ida como en la vuelta. En ambos casos entonces el marcador fue de 1-0 para el equipo que actuaba como local, pues solamente Guillermo Gavilán, que actuaba con el dorsal número 3, y el jugador del filial, Miguel Martínez Monpeán, que actuaba con el 17, son jugadores esta temporada de la plantilla. Es decir, un cambio prácticamente total en que, pues de los 14 jugadores que, aunque cuenta con ficha de territorial preferente, pues la mayoría son novedades, aunque entre ellos haya exjugadores del propio Cabezo y además exjugadores del Abarán, como son los casos de Ángel Hernández, que es ahora el capitán, el jugador zurdo que ha militado en 2 temporadas en el equipo abaranero, como es el caso del delantero centro Antonio Fenol, y como es el caso de Pepe Marín, el lateral izquierdo, que suponemos que por lesión no ha debutado todavía esta temporada. También hay otro jugador que hizo el camino a la inversa, concretamente el Meta Ojeda, que la pasada temporada defendía los colores del Cabezo y este año milita en el Abarán. Pero insisto en que ha habido una diáspora importante y jugadores importantes como el capitán Perelló, como Ismail, ya no pertenecen al equipo del Cabezo. Lo han renovado con jugadores de otros equipos de la zona que ya tienen algunos de ellos experiencia en preferente, y con algún jugador que proviene de equipos juveniles, y como siempre basándose mucho, un poco también como hace el Abarán, en el equipo filial, porque en este caso hasta 8 jugadores con ficha de primera autonómica han debutado ya en la categoría preferente. De hecho, solo con 14 jugadores no se puede asumir una temporada y lo tendrían muy mal en cada partido. En cuanto a hombres que hayan sido básicos, pues el propio Ángel o Fenol han actuado en los 2 partidos que se han disputado, también Guillermo Gavilán, uno de los supervivientes de la temporada anterior, o Pablo Martínez Alcolea, así como el nuevo portero Antonio Ruiz Balazón. Referencias muy pocas más. La verdad es que estamos solo ante la tercera jornada del campeonato, y cuando solo han transcurrido 180 minutos es muy difícil hacer valoraciones de lo que pueda dar de sí cualquier equipo a lo largo de la temporada. Pero insisto en que quizá la nota más llamativa de este Atlético Cabezo de Torres es el cambio
total, prácticamente total, en su plantilla de cara a esta temporada. En cuanto a Labarán, pues la mejor novedad es que no hay novedades, y eso quiere decir que Iker puede contar prácticamente con toda la plantilla. Recordemos que a día de hoy son 16 también los jugadores con ficha de preferente: Adel, Alex Seco, Dani Cánovas, Antonio Benza, Antonio Ortiz, Fran Carrillo, Ismael Bru, Iván Contreras, Javier Carmelo, que es el central, el capitán del equipo, Javi Parralo, Jesús Martínez Ato, Jonathan Martínez, que todavía no ha debutado, Pepe Ramírez, que ya lo hizo la temporada anterior, el propio Ojeda, Omar, Pedri Villa y Sergio Toledo. Si miramos los datos de la Federación Murciana en cuanto a las estadísticas, la verdad es que es un auténtico galimatías, porque, por ejemplo, Adel, que ha actuado en los dos partidos, en el primero desde el banquillo y en el segundo como titular, aparece como que ha jugado 0 partidos. Y les insisto en que ha jugado en los dos. O Alex González, que ha actuado también en los dos y solo aparece en uno. O Jesús Martínez Ato, el lateral izquierdo. Pepe Ramírez y Omar aparecen también como que no han participado, y de hecho ya han jugado ambos también un partido, pero en fin, simplemente quede como anécdota. Y en cuanto al equipo de sub-23, pues recordemos que son hasta 7 los jugadores que vienen entrenando con el primer equipo y que habitualmente van convocados con Iker en esa territorial preferente. Son el meta Alex Carrelón, Álvaro Ato, habitual, Cosme González, también de la temporada anterior, Jorge Gómez, Juanfran Hurtado. Estos dos tenían ficha del primer equipo la temporada pasada. Por el hecho de este año combinar lo de los sub-23, se ha optado por esta opción. Sergio Marieta, idem de lo mismo. Y Pedro Nicolás Abenza, el pequeño de los Abenza, que de momento no ha debutado todavía, pero que esperemos lo pueda hacer pronto, porque seguro que en la temporada va a haber minutos para todos. En fin, una Abarán que después de ganar el partido del pasado fin de semana, que se le complicó bastante, sobre todo por la falta de acierto en esos minutos que comentamos de la segunda parte, en que tras adelantarse en el marcador tuvo la oportunidad de dejar totalmente decidido el partido con 2-3 goles más que le hubieran dado una victoria de más solvencia y de mucha mayor tranquilidad. Pues lo cierto es que quiere puntuar por vez primera a domicilio. Hay que empezar a dar el tono y a demostrar un poquito esa vitola de favorito con que el resto de los equipos catalogan al equipo de las colonias. Por cierto, hablando de las colonias, se produjo la resiembra hace una semana y parece que al menos 1-2 partidos más, cuando menos, yo supongo que por lo menos 2 partidos más, habrá que disputarlos de nuevo en el Polideportivo Municipal antes de volver al césped natural de las colonias. Pero en fin, ahora lo que interesa es el partido de mañana, pese a las fiestas, pese a coincidir con las carrozas. Sábado, 6:30 de la tarde, Polideportivo Municipal de Cabezo de Torres, Atlético Cabezo de Torres, Abarán Club de Fútbol. Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Tercera jornada, como les digo, en preferente, y otros 2 partidos se adelantan a mañana sábado, concretamente en el Municipal del Real a las 5 de la tarde, el Real La Aljorra, y a esa misma hora a las 5 en el Campo Municipal de Alumbres, Minerva Atlético Santa Cruz. Para el domingo a las 12 del mediodía en el Municipal de la Alberca está previsto el Algezares Yeclano B, y en el Municipal de Churras se jugará el Churra Águilas B. Para las 6 de la tarde en la Caverina, Ciudad de Calasparra, Olímpico de Totana, 6 de la tarde también en el Municipal de Mazarrón Fuente Álamo. En el Sánchez Cánova, a la misma hora, 6 de la tarde, Molinense B, Bala Azul. A las 7 de la tarde en el José Antonio Pérez, Atlético Pinatarrense, Los Garres. Y por supuesto, pendientes de ese partido, mañana sábado, 6:30 de la tarde, Municipal del Cabezo, Club Atlético Cabezo de Torres, Abarán Club de Fútbol. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y cambiamos de categoría, vamos con la primera autonómica. Y si decíamos que era difícil analizar lo que puede hacer un rival cuando solamente se han jugado 2 partidos, pues mucho menos cuando solo se ha disputado una jornada, como es el caso de esta categoría. El domingo a las 5 de la tarde en el Cristian Portugués Portu, Club Deportivo Beniel, Club Deportivo Olla del Campo. Indudablemente el equipo de Beniel es un clásico, un equipo con vitola de preferente, pero que este año tiene que demostrarlo en la categoría inmediatamente inferior
anterior. Un equipo que se ha reforzado, que ha hecho también bastantes cambios. Recordemos que Beniel, por su situación geográfica, suele recopilar, aglutinar muchos jugadores de la zona de la Vega Baja alicantina, de la zona de Orihuela, Bigastro, etcétera, etcétera, que les pilla prácticamente a un paso, lo más cerquita que tienen, pero también con jugadores de la zona de Murcia capital y alrededores de las pedanías, por lo que siempre suele ser un rival complicado en un campo que, pese al césped artificial, suele estar en muy buenas condiciones, un campo de lo mejorcito que se va a encontrar la máquina verde en esta temporada en la primera autonómica, en ese grupo segundo, y en un campo en el que intentarán cuando menos dar el nivel que dieron en su última visita, donde creo que en sus dos últimas visitas, estoy hablando de memoria, donde con alguna jugada un poco extraña no lograron la victoria, pero donde dieron una muy buena impresión ante la afición que se dio cita en el Cristian Portugués. Recordemos que la plantilla del Club Deportivo Hoya del Campo, dirigida por Federico Salmerón, actualmente cuenta con 19 jugadores: David Fernández, Dani Parra, Pastor, Víctor España, Ayala, Joaquín Parra, José Antonio, Álvaro, Jorge Gatico, Benji, Ángel Avellán, Antonio Francisco, Antonio Torrano, Pascual, Miguel Ángel Penalba, Alejandro Bleda, Jorge Camacho, Ismael Bleda y el meta Antonio Cano, que la pasada jornada comenzaba de la mejor manera posible, endosando un rotundo 5-0 al Ciudad de Mula, que fue su rival, y con la moral en todo lo alto para intentar afrontar este partido de la segunda jornada y intentar mantener el buen nivel, intentar mantener un buen resultado, no volver de vacío y poco a poco intentar colocarse entre los primeros para generar esa sensación de equipo potente, de equipo duro, de equipo, valga la redundancia, duro de roer, y que quien quiera quitarle puntos al equipo dirigido por Federico va a tener que luchar mucho a lo largo de los 90 minutos. La cita, como les decíamos, en este caso será para el domingo, 5 de la tarde, en el Cristian Portugués Portu, Club Deportivo Beniel, Club Deportivo Hoya del Campo. En este grupo segundo, segunda jornada, también hay varios partidos adelantados a la tarde del sábado, concretamente 3, a las 5 de la tarde en el Limonar, Santomera, Jumilla, un partido que suena a categoría superior. A las 5:30 en el Miguel Indurain, Independiente de Ceutí, Villa de Fortuna, otro partido muy interesante porque el Villa de Fortuna es de los descendidos y al igual que el Independiente de Ceutí, que además viene de golear, por ello es el líder de la categoría. También mañana sábado en el Nicolás de las Peñas, a partir de las 20:30, partido nocturno, la Copa frente a Cejín Deportivo. Y para el domingo a las 12:15 en el Esparragal, Centro Deportes Esparragal, Club Deportivo Cieza B, a las 12:30 en el Municipal del Cabezo de Torres B, suponemos que con los jugadores que no hayan actuado mañana frente al Abarán, frente al Torreal. A las 5 de la tarde en el Municipal de Deportes de Mula, Ciudad de Mula, Archena. A las 6 de la tarde en el José Antonio Camacho, Ceutí Atlético Cotillas. Recordemos que hay dos equipos de Ceutí en la misma categoría. Y como ya les venimos diciendo, el partido que nos interesa, el del domingo a las 5 de la tarde en el Cristian Portugués Portu, Club Deportivo Beniel, Club Deportivo Hoya del Campo. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Bien, y este fin de semana comienza una nueva categoría, en este caso concretamente la categoría sub-23. Si la pasada temporada y la anterior teníamos al Abarán Club de Fútbol B dentro de la segunda autonómica, este año se ha optado por esta categoría donde todos los jugadores tienen más o menos la misma edad, donde no te encuentras veteranos que puedan intentar imprimir al partido un ritmo más a su interés y con un juego, digamos que no demasiado deportivo, ha pasado en algunos casos, pero en fin, es una nueva aventura. Ya el pasado año había categoría sub-23, se optó por la segunda autonómica, este año por la sub-23. A ver cómo le va al equipo de Abarán que dirigirá el señor Morcillo, con quien intentaremos también hablar próximamente. Digamos que en cuanto a la plantilla, actualmente está compuesta por 18 fichas para esta primera jornada.
entre ellos los 7 jugadores que les nombrábamos con anterioridad, que habitualmente están jugando en el Abraham, en preferente, pero además también están Alejandro Botella, Álvaro Sánchez Juliá, Federico Cabane, Iván Stepanov, Javi Salmerón, José Ignacio Saurín, Josico, Lionel Gómez, Melchor Montiel, además preparador físico del primer equipo, Pablo Jesús Peñalver, Pablo Vázquez, Rubén García y los 7 mencionados. De ellos, al menos 3 o 4 seguro que estarán mañana sábado con el equipo. Aquellos que no vayan convocados con el Abraham, porque coinciden los dos en la tarde del sábado, porque comienza la categoría y comienza concretamente mañana. Ya les decíamos al principio que este fin de semana, por las fiestas, por los eventos, es difícil coordinar y será a un horario un poquito temprano todavía, 4 de la tarde en el Polideportivo Municipal, cuando se van a medir Abraham Club de Fútbol y Dolorense. El Dolorense, equipo de los Dolores de Cartagena, es un equipo que procede de un colegio, es un equipo, un club que sobre todo ha tenido una trayectoria importante en el fútbol del base, en el fútbol juvenil, donde creo recordar que incluso llegaron a militar en División de Honor, pero cuando menos en Liga Nacional, y parece ser que con esos jugadores que han sobrepasado de la edad, pues finalmente han optado por participar en esta categoría sub-23, en un campo que puede ser bastante complicado, pero mañana en un choque inédito en el que no tenemos ninguna referencia y en el que habrá que ver cómo se ha adaptado también este renovado equipo del Abraham, del filial del Abraham, de cara a esta temporada 23-24. La cita, como les decía, por tanto, en el Polideportivo Municipal, mañana sábado, 4 de la tarde, antes del desfile de carrozas, Abraham Club de Fútbol Dolorense. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. En cuanto a fútbol, esto es lo que tenemos este fin de semana, pero recordemos que el próximo mes de octubre van a comenzar prácticamente todos los equipos y que a día de hoy, salvo que haya algún cambio, pues tendremos, en cuanto al Abraham Club de Fútbol se refiere, 4 equipos de base, además del sub-23 que debuta mañana, el juvenil, infantil y alevín de tercera. Tendremos la novedad en esta temporada de que el Abraham Promesa, que estaba funcionando con chavales como escuela, también inscribe un equipo Benjamín y que también comenzará en próximas fechas su andadura. Y tenemos un club deportivo ya del campo que en realidad es el más numeroso en cuanto a efectivos y en cuanto a número de equipos, lógicamente, que va a contar, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, además del equipo de primera autonómica, con un juvenil, con 2 cadetes A y B que estarán en la misma categoría, con un infantil, con 2 alevines, un A en segunda y un B en tercera, con un Benjamín en tercera, con un prebenjamín en primera, nos explicaba Miguel Ángel, el director deportivo, que en segunda o tercera, en prebenjamines se juega fútbol 5 y como son muchos los chavales que hay en esta categoría, han preferido inscribirse en primera, donde es fútbol 9, para dar muchos más minutos a los chavales. Y con la gran novedad de que si el pasado año, la pasada temporada, hubo un equipo femenino que estuvo disputando algunos partidos amistosos, pues en esta campaña tendremos un alevín infantil femenino federado que también se encuadrará en ese grupo de 9 equipos de base con que contará el equipo del Chinarral. Por tanto, 9 equipos del Club Deportivo del Campo, más 1 del Abraham Promesa, más 4 del Abraham, suman la friolera de 14, más los 2 primeros equipos, pues tendremos hasta 16 equipos de fútbol en nuestro municipio. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, porque de verdad no nos vamos a aburrir. Sigue toda la información del deporte local en Radio Abraham. Polideportivo. Cambiamos ahora de deporte para hablar de otro choque que se juega mañana y también en un horario poco habitual. En balonmano, Primera División, mañana sábado, 12 del mediodía, Palacio de Deportes Leilla de Benidorm, un auténtico templo del balonmano. Benidorm B, Agringenia Baranera, partido correspondiente a la tercera jornada de ese grupo E, en el que el equipo local, el equipo de Óscar González, afronta su segundo desplazamiento con toda la ilusión del mundo, con ganas de lograr el primer triunfo de la temporada que se le escapó de las manos la pasada semana en el derbi en casa ante Lucán por mínimos detalles.
que tuvo también sus opciones claras y reales en el primer partido disputado en Torrevieja, aunque la diferencia final fuera de 4 goles en contra. Y como nos decía esta misma tarde el míster del equipo abaranero, prácticamente con toda la plantilla, algún jugador que no va a poder debutar, pero en fin, el mismo bloque que la semana pasada tuvo esa opción clara de haber ganado a UCAM Murcia en el partido de presentación en casa. Enfrente, Benidorm B, pues un equipo que de momento solamente ha jugado un partido. Este año, dada la situación de equipos impares, los equipos que vayan a enfrentarse a la Gringenia Baranera vienen de descansar la semana anterior. Eso es lo que ha querido el calendario. El equipo de Benidorm jugó en la primera jornada, jugó también en casa. Perdió de forma contundente, perdió por un resultado de 20-33 ante el cuadro valenciano de Mislata. Por tanto, no se pueden hacer tampoco muchas valoraciones, estamos repitiendo lo mismo, pero es la pura verdad en la noche de hoy. Es un equipo, el Benidorm B, que está entrenado por Alejandro Cutanda, un entrenador de solo 32 años que ha sido jugador de diversos equipos de la zona alicantina durante toda esta década anterior y que pronto ha elegido los banquillos, y también con muchas novedades, puesto que de momento, si nuestros datos no son erróneos, solo mantienen 8 jugadores de la temporada anterior, teniendo en cuenta a los invitados, los jugadores que son sobre todo de juvenil, porque no creo que tengan otro filial. De hecho, Eric Gavilán es un jugador que ahora cuenta con 17 años, el pasado año con 16 también estaba en el equipo filial, tiene hasta 4 o 5 jugadores en esa condición de juveniles apoyando al primer equipo, y el resto pues jugadores que no tienen demasiado nombre en la categoría, jugadores bastante jóvenes, 22, 19, 24 años, 17, 23, un jugador de 30, Eduardo José Salazar, que creo recordar que es de ese grupo de jugadores chilenos que llegaron a España encabezados por Emil Feustmann, el central de nuevo en las filas de Elda. Tiene otro jugador como Ignacio Miravalle con 32 años, y a partir de ahí, insisto, todos los jugadores entre 18, 20, 21 años. Un equipo muy joven, lógicamente es un filial que ha hecho fichajes exclusivamente para ese equipo con vista para que se fogueen jugadores de futuro, para que se fogueen, para intentar pasarlo a la plantilla de Asobal. Por tanto, tampoco va a ser fácil, ni mucho menos, como ninguno de los partidos de esta temporada, pero bueno, con la ilusión de intentar conseguir algo positivo, de lograr ese primer triunfo, marcha mañana el equipo de Abraham hasta tierras alicantinas, hasta ese centro neurálgico del turismo como es Benidorm, para jugar, por petición de ellos, a las 12 del mediodía en el pabellón de deportes Leia, Benidorm B, a Gringenia Baranera. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y en esta tercera jornada se juegan todos los partidos mañana sábado, concretamente a las 6:30, Handball San Juan frente a Puerto Sagunto B, en el Municipal de San Juan, como les decía, 6:30. El partido Maristas de Algemesí Mislata, un derbi valenciano, se juega en el pabellón 9 de octubre a las 8 de la tarde. En el pabellón de San Basilio a las 6 de la tarde, UCAM Murcia Elda. Partido complicado para el equipo murciano ante un Elda que aspira a todo. En el Municipal Cecilio Gallego de Torrevieja, Mare Nostrum Torrevieja, cantera sur de Almería, a las 6 de la tarde. A las 8:30, en el Palacio de Deportes de Granoller Águilas. Vaya visita para el equipo aguileño. Si hablábamos de templos, sin duda, el pabellón olímpico de Granoller tiene que ser una auténtica gozada para todo aquel que le pueda pisar, para todo aquel que le guste el balonmano. Descansa Balonmano Elche, al igual que Levante Martín, que será el siguiente rival de la Asociación Abaranera, y a las 12 del mediodía, el primer partido de la jornada, Palacio de Deportes Lilla de Benidorm, con la dirección de los almerienses Nicolás Ramón López Rodríguez y Daniel Cárceles Paredes, Servigroup Benidorm a Gringenia Baranera. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. En el resto de categorías de balonmano, recordemos que este fin de semana se va a disputar la segunda jornada, tanto en segunda división como en categoría juvenil masculina, que los equipos de la Asociación Abaranera tenían que recibir a Balonmano Cotilla y también se han aplazado estos dos encuentros, por tanto quedan pendientes de los de la primera jornada y ahora también los de la segunda. Habrá que comenzar a jugar en 3 semanas y
Decir también que para el próximo 7 u 8 de octubre pues son otras categorías las que comienzan. Concretamente en masculino lo hará el equipo cadete dentro del grupo B, y en las categorías femeninas comienzan igualmente el cadete y el infantil con calendario al unísono dentro del grupo A, y dos equipos pues que como siempre aspiran a meterse entre los mejores. Pero en cuanto al balonmano, esta es la noticia este fin de semana, centrada de nuevo en el equipo de primera división. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. También comienza este fin de semana el baloncesto, concretamente en la categoría cadete masculina. Será mañana sábado, 12 del mediodía, en el pabellón Ferrer Salat de Beniel, Escuela Baloncesto Barán, Avenida Motor. Son, como comentábamos con Carlos Toledo hace una semana, 5 los equipos que van a participar este año en competición. Ya lo hace en la primera jornada el cadete masculino, el junior femenino empezará la semana siguiente. Estamos esperando todavía los calendarios tanto del infantil como los del minibásquet, pero seguro que al igual que pasa en el resto de modalidades deportivas, cuando comience el mes de octubre, que es concretamente este domingo, todo va a correr, va a fluir como un auténtico río, y seguro que en 2-3 semanas tenemos a todos los equipos en marcha. Pero mañana el cadete masculino, esperando empezar con las buenas sensaciones con las que terminó la temporada pasada, aunque fuera en una categoría inferior. Quizá este año haya que sufrir un poquito más por aquello de las edades de los chavales, pero con toda la ilusión del mundo. Sigue toda la información del deporte local en Radio Abrán, Polideportivo. Y dejamos para el final, para despedirnos, lo que fue el protagonismo del pasado lunes, el atletismo, la carrera popular Ruta de las Norias, que celebra su 16ª edición, en esta ocasión, como viene siendo habitual, solidaria en las últimas temporadas, y en este año en memoria de Antonio Gómez Luna Choya, desgraciadamente fallecido hace unos meses, componente del club y un hombre muy querido por todos sus compañeros. Nos comentaba el pasado lunes Vicky que las inscripciones iban viento en popa. Concretamente, al final, en el día de hoy, se han cerrado las infantiles, de las carreras infantiles, con 125 niños, y en la carrera absoluta, que había un límite de 400, ayer hubo que ampliarla porque había muchas demandas y finalmente serán 422 los participantes en esa categoría absoluta. Recordemos, las primeras carreras, las de los chavales, en las distintas edades, comienzan a partir de las 9:50 en el Parque de la Noria, donde estará la salida y meta de la carrera absoluta. Y luego, a partir de las 11, se dará la salida de esta carrera de 8 kilómetros, circulará por toda la zona del valle hasta el paraje del Jarral, incluido Puente de Nicolás, etcétera, etcétera, también entrando un poco por el interior, la zona de la piscina cubierta, pues toda la zona cercana al parque. O sea que para los aficionados pueden elegir cualquiera de los lugares de la competición, que les aseguro que es una auténtica gozada el pasar un rato viendo a estos atletas, a estos atrevidos, a estos esforzados, que no tienen miramiento en saber que van a luchar muchísimo, que habrá gente semiprofesional que quedará por delante, pero en que el esfuerzo no va a quedar ni un grano de sudor para que puedan llegar a la meta con el mejor tiempo posible, con las mejores sensaciones posibles. Un auténtico espectáculo, una cita que se repite afortunadamente cada año y que esperemos siga creciendo y siga con ese gran ambiente que se vive cada año en la carrera popular Ruta de las Norias. Es sin duda la cita de la matinal del domingo para todos los aficionados al deporte. Y bien, nosotros aquí vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando que no haya quedado nada en el tintero, esperando que sigan disfrutando de las fiestas, que aprovechemos este último fin de semana y, ¿por qué no?, pensar en cuestiones futuras y, sobre todo, que el deporte ya ha empezado, que el deporte no para y que hay que estar con el deporte, porque sin duda los protagonistas lo agradecerán. Gracias a todos por su atención, feliz fin de semana y hasta el próximo lunes.